la gente, los adultos, les tenemos pánico. Ustedes creen que no, pero el adulto promedio le tiene pánico a los jóvenes. Sí, señor, me gusta la pachanga, ¿cómo no? Pero cuando uno tiene 14, no sé. Ustedes y yo, con toda seguridad, todos los que estamos acá, vamos a ser cadáveres. Antes de eso, que es la única posibilidad absolutamente segura que tenemos en el porvenir, antes de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser feliz o infeliz? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias por estar esta mañana estoicamente aquí en el Coliseo del Colegio San Ignacio, escuchando, que es una actividad muy difícil, una actividad muy valiosa también, a pesar de lo difícil. El tema que escogieron para hoy, que se escogió para este seminario especialmente dirigido a los jóvenes, fue el del proyecto de vida. Ya en la primera parte el padre Jorge Mario nos dijo cosas preciosas sobre lo que debe ser un proyecto de vida. Yo voy a hablar otra partecita, voy a intentar plantear cuáles son las básicas claridades que necesitamos para hacer un proyecto de vida y qué es lo que es un proyecto de vida y por qué es importante un proyecto de vida. Antes de empezar a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa. Y esa otra cosa es por qué estamos acá esta mañana. Y estamos acá esta mañana, seamos sinceros, estamos acá esta mañana por una de dos razones fundamentales. La primera, porque vinimos. Y la segunda, porque nos trajeron. Son parecidas, pero son distintas. Los que vinimos porque teníamos un interés personal. Hombre, va a hablar ese padre tan maravilloso, pues Jorge Mario, y después va a hablar el gordito y tal y esto. Yo quiero oír, a mí me interesa, yo quiero escuchar, yo tengo un montón de dudas en este momento en mi vida, yo quiero aclararlas, yo quiero reflexionar sobre mi existencia. Esa es una parte de ustedes, no sé cuántos, no sé si la mitad o menos de la mitad o casi todos. Hay otra parte de nosotros, los que estamos acá, que nos trajeron. Mi hijo, vaya, eso le conviene mucho, hágale caso a ese padre, Ave María, mi amor, pero es que usted no le hace caso a nadie, y lo van empujando a uno. Mamá, pero yo no quiero. Entonces nos trajo la mamá, nos trajo el papá del pelo, nos envió, nos pagó el taxi, nos dejó en la puerta, y pobre de usted si sale antes de la 1. Que yo vea que esté todo el rato. O nos trajeron por real decreto del rector o de la rectora del colegio: las alumnas de grado 10 van mañana al Coliseo del Colegio San Ignacio. Los buses van a estar en el parqueadero a las 7:30, deben venir con el uniforme de gala. ¿Y qué pasa con la que no quiere ir? ¡Va! Ok, sí, madre. ¿Por qué estamos acá? Unos porque vinimos. Algo nos trajo, una necesidad, una búsqueda, un deseo, un interés. Y otros porque nos trajeron. ¿Y saben por qué nos trajeron a los que nos trajeron? Porque para la gente, para maestros, para educadores, para papás, para mamás, ustedes muchachos, ustedes muchachas, ustedes los jóvenes, son un problema. Miren, ustedes son un enredo, un bulto de anzuelos. Son el encarte más impresionante. Es como si a uno le pidan que lleve una docena de papayas a Nueva York en un avión. ¿Yo qué hago con esto? ¿Por dónde se agarra un joven? Los jóvenes son como un palito cagado, no hay por dónde agarrarlos.
Y la gente, los adultos, les tenemos pánico. Ustedes creen que no, pero el adulto promedio le tiene pánico a los jóvenes. Y tiene pánico por varias razones. Primero, porque no los entiende, porque son más raros que un perro a cuadros. Lo que a nosotros los adultos nos gusta, a ustedes no les gusta. Ponen una cara de... ¡ay, qué pereza! Ponen una cara de qué jartera. Miren los pobres muchachos del conjunto musical. ¿Les gusta la pachanga? No, señor. Estuviéramos con un grupo de viejitas de la tercera edad que vinieron a buscar a Jesucristo Santísimo y adorar a su Santísima Madre, y estarían las viejitas. Me gusta la pachanga, sí señor, me gusta la pachanga, ¿cómo no? Pero cuando uno tiene 14, no sé. Cuando uno tiene 15, 16, llega el papá y dice: mijos, vamos pa' Coveñas. Y dice el adolescente: Coveñas, ¡oh! ¡Qué cosa tan bandera, hombre! ¡Plan tan boleta! ¡Oh! No joda, hombre. El niño, el hermanito de uno de 5 años: sí, papá, qué bueno, papá. Y uno lo mira con una cara de enano sapo atómico. Cállate pues, pereza. ¿Ven? Pongan a hablar a las mamás de ustedes. Cambiemos el público. Reunión de mamás. Mamás, vamos a hablar de sus hijos y de sus hijas. Escriban en un papel los defectos de sus hijos y de sus hijas. Que hablan por teléfono indefinidamente, que nada les gusta, que les prepara uno la comidita que más les gusta y resulta que engorda, que uno les compra una camisita, que no, que qué camisa tan fea, que se van a reír de mí, que uno les dice que están lindos, mamá no me friegue, que uno les dice que está feos, mamá no me humille. Es que pues, ¿qué hace uno, hombre? ¿Dónde reparten las instrucciones? Ni en el Éxito las venden. ¿Dónde reparten las instrucciones para entender muchachos? Estos muchachos de ahora son muy difíciles, Ave María. ¿Cómo será Camilo, el mayor mío? ¿Cómo era de querido cuando él hizo la primera comunión? Él era un niño tan bueno y ahora es tan rebelde, tan grosero, tan llevado de su parecer, tan altanero. Levanta tanto la voz, Camilo, mi amor. Y otras veces no es Camilo, sino Camila, ¿no? Entonces Camila, la niña, como era, ella era toda devota de la Santísima Virgen María y ahora creo que no es Virgen Santísima. Ustedes son un problema. Y saben, son un problema porque la gente no sabe cómo enfrentarlos. Entonces están buscando un gurú, están buscando un sabio que logre entender jóvenes y la gente está dispuesta a lo que sea. Por ejemplo, a mí llegan y me dicen, creyendo que sé, que yo creo que no sé, pero llegan y me llaman: padre, venga aquí al colegio de Santa Cachucha, que nosotros necesitamos que les hable a las niñas de 10 y 11 porque no les llega a nadie. Y voy yo, y más aburridas que un gorgojo trepando por la lápida. Ay, ¿cuándo acabará el gordo? Ay, ¿cuándo se irá? Pero hay otra razón por la cual los adultos les tenemos miedo. Y esa es la más importante. Porque no sabemos qué van a hacer ustedes. Ya sabemos qué somos nosotros. Pero ustedes todo por delante lo tienen en potencia. Martin Heidegger, un filósofo alemán, decía que un ser humano es un conjunto de posibilidades. De ese conjunto de posibilidades solo hay una que es segura. Con toda certeza, ustedes qué van a hacer en el futuro. Ojo, la pregunta no es con toda certeza ustedes qué quieren ser en el futuro. A la pregunta ustedes qué quieren ser en el futuro hay montones de respuestas. La mayoría quiere ser feliz, quiere tener hijos, quiere tener una esposa, un esposo, quiere trabajar en lo que le gusta, quiere estudiar.
Algunos quieren realizar un servicio a los demás, otros u otras quieren entregarse, quieren ser unas personas que pasen a la historia por haber hecho una labor. En eso somos profundamente diferentes. Si aquí estamos 1000 jóvenes, hay 1000 deseos distintos de lo que queremos ser mañana. Pero hay una cosa en la que todos somos iguales, todos sin ninguna diferencia. Ustedes y yo, todos los que estamos acá, independientemente de lo que pensemos, de lo que creamos, de lo que amemos, independientemente de las convicciones que tengamos, de los valores que tengamos, todos, ustedes y yo, tenemos una misma realidad en el futuro, una misma posibilidad. Con toda seguridad, en el futuro, ustedes y yo, con toda seguridad, todos los que estamos acá, vamos a ser cadáveres. Con toda seguridad. No hay ni uno ni una que no lo vaya a lograr. Unos lo vamos a hacer de muerte natural, otros por muerte violenta, unos en un accidente y otros después de muchos años de ancianidad. Otros en la flor de la juventud, a lo mejor apenas dentro de unos días. Con toda certeza, la pregunta del millón es: antes de eso, que es la única posibilidad absolutamente segura que tenemos en el porvenir, antes de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser feliz o infeliz? ¿Vas a ser sano o drogo? ¿Vas a ser recto o torcido? ¿Vas a ser honesto o ladrón? ¿Vas a ser buen marido o mal marido? ¿Vas a ser buena mamá o vas a ser una mala mamá? ¿Vas a ser buena persona o mala persona? ¿Vas a meter droga o vas a ser una persona sana en todas las cuestiones de su vida? No sabemos. No sabemos. Ese es el temor impresionante que gravita sobre el joven. No sabemos. Una mamá trae un hijo o una hija al mundo y no sabe lo que esa hija o ese hijo va a hacer. Hasta los 8, 9 o 10 años, prolongación de papá y mamá. Y como es la prolongación de papá y mamá, ese hijo o esa hija hace lo que mamá y papá quieren, dice lo que mamá y papá quieren, van a donde papá y mamá quieren. Pero cuando el peladito o la peladita cumplen 11, 12, 13, 14 años, no necesariamente mi hijo es una prolongación mía y no necesariamente mi hija es una prolongación de mis deseos. Y no sé qué va a hacer. No sé si va a terminar tomando trago o no. No sé si abrirá las piernas demasiado pronto para alguien. No sé si se acostará. No sé si será recto o recta. No sé si será buena persona o mala persona. No sé si meterá algo o no lo meterá. No sé si se inyectará una droga o no. No se sabe. Y hay mucho miedo. Tenemos mucho miedo. Y tenemos mucho miedo porque querríamos mucho que esos jóvenes fueran maravillosos y tuvieran vidas maravillosas y fueran felices y tuvieran vidas totalmente felices, pero no sabemos, no controlamos ese software, no controlamos ese programa, no los controlamos a ustedes. Y por eso nos intimidan, por eso nos da miedo, no sabemos qué van a hacer. Entonces los reunimos. Padre, reúnalos y hábleles y écheles cantaleta. Dígales que sean obedientes. Convénzalos de que estudien. Dígales que se acerquen a Dios, que usted sí les llega. Y entonces le piden a uno que dé la cantaleta en vez de los papás, porque se supone que a uno sí le van a hacer caso. Y la pregunta es: ¿ustedes necesitan cantaleta? Recuerdo una vez que yo trabajaba en ese entonces en el Colegio Calasanz de Pereira. Estaba yo recién ordenadito, estaba todo tetero todavía, todo bebé. Y me dijeron los muchachos de grado 10º: Juan Jaime, háganos una convivencia. Pues la convivencia, ustedes y yo sabemos para qué era. ¿Para qué es la convivencia? Para capar clase, hombre. Habráse visto. ¿Quién quiere una convivencia para otra cosa que no sea para eso? Una de las cosas buenas de este encuentro esta mañana, ¿cuál es?
¿Que no estamos en clase? Claro que algunos se está arrepintiendo en esa silla donde está. Oh, hubiera sido mejor estar en clase. Al menos en clase dan descanso cada 45 minutos para ir a miar. En cambio acá esto está más aburridor, hermano. Entonces hagamos una convivencia. La convivencia era en Cofenalco, una cosa de esas, con piscina y todo. Ustedes se imaginan una convivencia al lado de la piscina, los muchachos echando de reojo todo el rato mirando para la piscina. ¿Cuándo vas a acabar de hablar para podernos ir a bañar? Y yo les digo a los muchachos, bueno, ¿y de qué les hablo? Y ellos me dicen muy serios, Juan Jaime, de lo que sea. Eso sí, regáñenos. Regáñenos. ¿Y por qué los tengo que regañar? ¿Saben por qué? Porque de alguna manera el joven está convencido de que lo tenemos que regañar. Porque la labor del adulto es regañar al joven y decirle, van por malos caminos, se están alejando de Dios. Cuidado con la droga, cuidado con el alcohol, atrás el sexo, cuidado. Y de verdad ustedes necesitan que les digamos eso. ¿Saben? Ayer salió un artículo interesantísimo en el periódico El Colombiano. Yo sé que ustedes no leen periódico, pero ayer salió un artículo interesantísimo en el periódico El Colombiano escrito por Javier Darío Restrepo. Y ese artículo de Javier Darío Restrepo decía que él no entendía una cosa, que habían salido los resultados de una encuesta de Datesco, donde decía que los jóvenes colombianos eran zanahorios, que una inmensa cantidad de jóvenes colombianos creían que eran felices, que una inmensa mayoría de jóvenes colombianos creían que Dios era importante en la vida, que una inmensa mayoría de jóvenes colombianos se oponían al aborto incluso en casos de violación, que una inmensa mayoría de jóvenes colombianos consideraban que no estaban de acuerdo ni con la droga, ni con el trago, ni con la violencia, que una gran cantidad de jóvenes colombianos pensaban que había que ser responsables en el amor y en la sexualidad. Y él decía, eso no era lo que yo me esperaba. Resulta que en la revista Semana, una columnista escribió un artículo sobre la fiesta de los adolescentes, y en esa fiesta de los adolescentes decía que todos toman, que todos fuman, que hay que perseguirlos por la casa para que no se acuesten en las camas a hacer quién sabe qué cosas. Y después salió una encuesta de Datesco diciendo que es que el joven colombiano es zanahorio. Y cuando yo leía ese artículo de Javier Darío Restrepo decía, es que es muy sencillo. La gente no conoce a los jóvenes. La gente le tiene tanto miedo a los jóvenes que no los conoce. Sí, el trago es un problema en Colombia, pero seamos sinceros, ¿quiénes toman más trago? ¿Los jóvenes o los viejos? ¿Los viejos, sí o no? Ah, sí, pero es que aquí estamos los viejos, nosotros somos bacanísimo. Mi hijo no tome, déjeme el trago a mí. ¿Cuántos de ustedes han sufrido porque su papá con el alcohol les destruyó el hogar? Les garantizo que más de uno. Pero claro, el problema son ustedes, se me había olvidado ese dato, claro, el problema son ustedes. ¿Cuántos de ustedes han sufrido porque papá no los reconoció y los abandonó? Pero claro, los que tienen problema de desorden sexual son ustedes. Nosotros los adultos, no, nosotros estamos muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen papás o mamás que no se acuerdan de Dios sino cuando hay problemas? Cuando llega un cáncer o cuando llega la muerte de alguien. Pero claro, los descreídos y los que están lejos de Dios son ustedes. El problema son los jóvenes, se me había olvidado ese dato, hombre. El problema son los jóvenes. Ustedes son los que hicieron todo mal. Ustedes son los que no son maduros, ustedes son los que no son profundos, ustedes son los que no son intelectuales, ustedes son los que no son reflexivos. Vaya mijo para que le echen cantaleta. Vaya mijo para que lo convenzan de que eso de estudiar es la cosa más bacana del mundo, para que usted después entre a una buena universidad, estudie una carrera y salga a pasar hojas de vida en un montón de lugares que no lo van a contratar, porque se supone que eso es el éxito.
Vaya, mijo, haga lo que nosotros planeamos para usted. Estudie en un colegio bueno, ojalá de monjas o de curas. Y después de estudiar en ese colegio bueno, ojalá de monjas o de curas, cuidado, les cree el cuento a las monjas y a los curas. Porque qué curioso, a uno lo matriculan en un colegio de monjas y curas. Y cuando uno resulta creyendo en Dios, yendo al grupo juvenil, trabajando en las misiones, la primera que pone brava es la mamá porque uno llegó tarde a la casa. Entonces, ¿qué? Aclárense pues qué es lo que quieren. Y cuando uno le comió el cuento a los curas y a las monjas de que la vida era servicio, y llega uno a la casa y les dice que uno quiere estudiar psicología, o que uno quiere estudiar trabajo social, o que uno quiere estudiar sociología o historia, son esa misma mamá y ese mismo papá que querían que uno estudiara en el colegio de monjas o en el de curas, los que le dicen a uno que los curas y las monjas le lavaron el cerebro. No sea huevón, mijo. Hay que estudiar una carrera ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil, carreras seguras. No me ponga con bobadas. El que se mete a Redentor sale crucificado. El que se agacha se le ven las nalgas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, después de mí el diluvio. Pero los egoístas son los jóvenes. Claro, se me había olvidado. Los materialistas son los jóvenes. Sí, claro, ellos son los materialistas. ¿Y dónde fue que les dimos a los jóvenes la clase de que el amor familiar se cambia por cosas? No se las dimos nosotros. No fue una lección dada muy bien en la casa. Papá y mamá no se quieren lo suficiente, pero aquí tenés la bicicleta nueva. Papá y mamá no son capaces de perdonarse, pero aquí tenés el DVD. Papá y mamá no son capaces de amarse lo suficiente, no son capaces de estar contigo todo el tiempo, pero aquí tenés el computador. Y después cuando vos te volvés materialista, el problema sos vos, es que sos muy materialista. ¿Cuántas veces tú quisiste que lo importante en la relación con ellos fuera un beso y ellos te respondieron pagando la pensión del colegio y respóndame en el colegio que con eso conmigo tiene lo que quiera? ¿Cuántos de ustedes el tema de conversación con el papá es el colegio? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal va la álgebra? ¿Bien o qué? Mire, Obdulio Julián, respóndame en el estudio y pídame lo que quiera, pero eso sí me responde en el estudio. Como si lo único que tuviera que vivir Obdulio y Julián es estudio. Obdulio Julián no ama. Obdulio Julián no tiene soledad. Obdulio Julián no tiene tristezas. No tiene alma, no tiene corazón. No. Para montones de gente los niños son simplemente una cosa, una nota. Simplemente una nota. ¿Cómo le fue? Muéstreme esas notas. A ver, yo veo. Papá, y es que usted fue muy buen estudiante cuando era estudiante. No me cambie el tema que yo no terminé ni la primaria. ¿Cuántas veces les pedimos a ustedes lo que nosotros no hemos hecho? Es que es el colmo. Padre, estos jóvenes de ahora no leen, no agarran un libro. ¿Cuántos agarra usted, señor? Miren, este ejercicio lo hice yo en mi colegio. Cuando yo trabajaba en el colegio Calasanz de Bogotá, una de las quejas que más se recibía de parte de los maestros era que los jóvenes no leían. Perfecto, listo, eso es verdad, con la mano en el corazón. No leemos poquito, muy poquito, demasiado poquito, listo, confesado. Pero un día, cambiando de tema, me dio por hacer una encuesta a los profesores sin avisar. Y les dije, hombres, para completar la colección de libros que hay en la biblioteca. Y para completar esa colección de libros, haceme la lista de los libros que te has leído este año. La mayoría de los profesores no habían leído más de 2 libros en un año. Algunos 1, muchos ninguno. Después de tabular la encuesta, les devolví los datos y les dije, y estos son los que se quejan porque los jóvenes no leen. Hipócritas, incoherentes. El día que ustedes lean, exíjanle a los jóvenes que lean. Pero claro, es que el problema son ustedes. Sí, es que a mí me va la vaina, hombre. El problema son ustedes. Ustedes son los que no saben amar.
Porque nosotros les hemos dado un ejemplo de amor, la cosa más maravillosa del mundo. A veces sí, sí, claro. A veces sí. Muchos de ustedes, gracias a Dios, tienen un gran ejemplo en papá y mamá. Y muchos de ustedes, por desgracia, no tienen un gran ejemplo. Y seamos sinceros. Muchos de ustedes se han tenido que comer muchas lágrimas a solas. Y han tenido que vivir mucha soledad. Pero el problema, perdónenme, se me olvidaba, son ustedes. Es que los jóvenes, padre, hay que echarles cantaleta. Hay que decirles, dígales, padre. Vamos a comenzar esta charla, primero que todo, imagínense, si esta es la introducción, ¿cómo ir a hacer el resto? Y ya que está dando hasta calor y todo. Bueno, vamos a comenzar esta charla, primero que todo, diciendo, esa es la razón por la que estamos acá. Unos vinieron porque querían escuchar una palabra, y otros vinimos porque nos mandaron. Y nos mandaron porque queríamos que aprendiéramos algo, que nos echaran cantaleta, porque tienen miedo con nosotros, porque tienen miedo de que nos desviemos, que nos torzamos, que nuestra vida no resulte todo lo que se supone que nuestra vida tenía que ser. Y sin embargo, yo les garantizo que es todo lo contrario, que habría que tener muy poco miedo con ustedes, y habría que tener muy poco miedo con ustedes por una razón, porque ustedes son nuestra mejor oportunidad. Ustedes son mucho mejores que nosotros. Ustedes son una juventud muy valiente y son una juventud con muchas convicciones. De eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Gracias y aplaudan para que yo descanse. Vamos a comenzar con un ejercicio, y el ejercicio es el siguiente. Imagínense que como se portaron muy bien hoy, volvieron a la casa, y cuando llegaron a la casa, el papá les tenía un regalo, les tenía una sorpresa. Recuerden que es un juego, es un juego, es de imaginación, nos lo tenemos que imaginar. Vos y yo sabemos que eso no va a suceder, pero sí, es así, es un juego. Y en este juego de fantasía, vos volvés a la casa por la tarde, el papá, la mamá te felicitan, tan linda la niña, estuvo todo el día en esa charla, tan lindo el pelado, estuvo todo el día en esa charla. ¿Y sabes qué te tienen de regalo? Un Twingo. Sí, señor, un Twingo. Y llega el papá y le dice, mi amor, por todo lo que yo te amo, aquí están las llaves de tu primer carro. Y a vos se te quiere salir el corazón. Papá, jue madre, hermano. Pues que yo no tengo pase. No importa, mijo, aquí está el pase amparado. Y ahí le entregan a usted el pase amparado. ¿Qué quiere decir el pase amparado? Que si usted choca, el que va para la cárcel es el papá, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Viernes. Como decía ahora Jorge Mario, uno llega a la casa, tira la mochila por allá donde Cristo pegó los 5 últimos berridos y nadie lo oyó. Y no vamos a hacer nada, no. Nos vamos a la Vuelta a Oriente. Y me voy a ir a estrenar carro, Vuelta a Oriente, comer arepa de chocolo, chicharrón, chorizo y cerveza michelada. ¡Jue madre, hermano! Y entonces, la pregunta del millón es la siguiente. Vos vas manejando el Twingo. Quedan 4 puestos, estrechitos, pero quedan 4 puestos. Y en esos 4 puestos del Twingo vas a colocar a las 4 personas que más amás sobre la faz de la tierra. Las 4 personas más importantes de tu corazón. No sé si serán papá, mamá, hermanos, abuela, abuelo, novio, novia, amigo, amiga, primo, prima, el perro, pero poneme la gente que vos más amás en ese carro.
Pregunta: Juan Jaime, ¿puedo llevar 5? Respuesta: puede llevar 6, 7. Es un carro de fantasía. Y como es un carro de fantasía, le cabe mucha gente. Es más, la mamá puede ir cargando al papá y a la abuelita en el puesto de adelante, porque es un carro de fantasía y todo eso puede suceder. Ya armaron sus carros y en ese carro vas vos manejando y al lado tuyo van las personas que más amás sobre la faz de la tierra. Salís por las palmas, van pasando más bueno, están felices, más contentos que enano creciendo, están oyendo música y eso van ahí. Oh, la luz, que canten los burros de adelante, mamola, mamola, los burros de la cola. Eso van dichosos. Cuando por allá por Llano Grande viene un transporte chachafruto abierto y eso pues pasándose un carro en curva, vos todavía buñuelo para manejar, ¡ay, jue madre! ¡Pum! ¡Chum, chum, chum! En cada carro quedó una persona viva. ¿Quién? ¿Quién queda vivo en cada carro? Les aseguro una cosa, por mamar gallo, cuando uno hace la pregunta, el pilocito del salón, la dura, el duro llega y dice, pues yo. Sí, pero eso es mamando gallo. Pero si me voy uno por uno preguntándoles quién queda vivo, les aseguro una cosa, que ustedes van a empezar a dar respuestas tales como esta: mi mamá. ¿Por qué? Porque yo la quiero mucho y porque no es justo que ella se muera por mi culpa. Por eso más bien que quede viva mi mamá. Otro va a llegar: mi papá, porque hay que sacar a mis hermanitos adelante. Y entonces que me muera yo y que quede vivo mi papá para que saque a mis hermanitos adelante. Otro va a decir: mi novia, porque ella no era de la familia y entonces tiene derecho a seguir adelante en su vida. Otra va a decir: mi novio, porque él es muy lindo y él no se merece morir por mí. Otro va a llegar y va a decir: a mi hermanito chiquito, porque a él todavía le falta mucho por vivir, apenas está empezando la vida y tiene derecho a vivir. Claro, quien está diciendo eso tiene 16 años y está hablando como si tuviera 80. Mi hermanito que le falta mucho por vivir. Ay, sí, como vos has vivido tanto, ¿no? Incluso va a haber alguno que diga que queda vivo el perro porque el perro va a sufrir menos. Y les adelanto que alguno va a plantear esto: no es posible que nos muramos todos para que nadie sufra, porque muy horrible que el que quede vivo quede sufriendo. Pero les adelanto una cosa: a la inmensa mayoría de los que estamos acá nos costaría muchísimo convencernos de que la persona que tiene que quedar viva en ese carro, porque todavía tiene mucho que hacer, somos nosotros. Soy justamente yo. Claro, es muy fácil decir: yo creo en mí. Yo creo en mí en un escrito en el salón de clase. Eso es facilísimo. Es muy fácil decir: yo valgo mucho la pena, cuando a uno se lo acaban de decir. Pero convencernos de eso en la vida de todos los días, convencernos de que después de una catástrofe quien tiene que quedar vivo soy justamente yo, porque todavía tengo toda una labor por realizar y una obra por hacer, es terriblemente difícil. A uno le cuesta mucho creer en uno. Uno pasa en una época de la vida por una época que yo llamo la época del patito feo. ¿Ustedes se acuerdan del cuento del patito feo de Hans Christian Andersen? El cuento del patito feo es que había un patito muy feo. Y todos los demás paticos tan bonitos, y era un patico tan feo, tan ñurido, tan ñapiruso, tan
tan achicopalado, tan... Y resulta que después de mucho tiempo se supo que no era un patico, sino que era un cisne y que era mucho más hermoso que los demás patos. Uno pasa en su vida por una época que es la época del patito feo. Cuando uno es niño, bebecito, chiquito, 1, 2, 3, 4 años, uno es divino, uno es hermoso, uno es divina. Uno sale hasta en pelota por la casa. Mami, 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 porque uno todo lo que tiene es hermoso. Uno todavía no sabe en esa época que uno es feo. Llega uno al colegio y le dicen, boca de trapo. Y ese día me enteré que tenía boca de trapo. Ojos de gargajo. A mí que toda la vida me dijeron que mis ojos verdes eran hermosos, llego al colegio y se me burlan de los ojos. Entonces soy con así, mirando cerradito para que no denoten los ojos de gargajo. Nariz de condorito. Yo no me había dado cuenta. A mí siempre me dijeron que tenía la misma nariz de mi abuela. Sí, pues claro, y mi abuela parecía el Concorde. Pues claro, yo soy condorito. Y lentamente, a lo largo de esos años de vida escolar, uno va descubriendo algo que uno no había descubierto antes. Y es que uno estaba mal hecho. Que uno era muy querido en la casa porque es que son los papás de uno que lo quieren y no tienen más pues que, como la señora que tuvo una oreja, pues que el hijo fue una oreja. Y cuando nació le llevan en una bandeja la oreja. Y la señora con ese amor de madre, ay, tan lindo el niño, tan hermoso, tan bello, gui, gui, gui. Señora, no le hable que es sordo. Pues eso. Y uno empieza a pensar que uno es la oreja de mi mamá. Entonces soy la oreja que le llevaron en una bandeja. Pues claro, ella, la pobre, me tiene que querer porque no tiene más remedio. Pero uno empieza a pelear un lugar en el mundo con los demás. Y los demás le empiezan a revelar a uno los defectos de uno. Que cómo camina, que la talla que tiene, que es muy alto, que es muy bajito, que es muy chiquito, que es muy gordo, que es muy flaco. Yo cuento siempre el cuento de mi primer día de colegio. Me mandan para el primer día del colegio en la casa de su niño. Y cuando regreso me estaba esperando mi papá. Y yo llego y me pongo a llorar. Y me dice mi papá, Juanito, ¿qué le pasó? Es que en el colegio me dijeron gordo marrano. Y él llegó y me dijo una frase que hasta el día de hoy no se me ha olvidado. Me dijo, mijo, no les haga caso, que eso es que le tienen envidia. Y hasta el día de hoy, yo cuando paso por ahí veo que la gente se ríe, digo, envidia. Pura envidia, porque no son tan sanos y tan robustos como yo. ¡Ja! Yo no sabía que era gordo hasta que llegué al colegio. Cuando apareció la primera burla y el primer desprecio, me di cuenta que no era perfecto. ¿Cuándo te despreciaron a ti por primera vez? ¿Cuándo te despreciaron por tus ojos, por tus dientes, por tu estatura, por tu manera de ser, por tu clase social, por el barrio en el que vives, por el apellido que tienes, por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos, por una pregunta que hiciste un día en el salón y que todos se rieron, por el tono de tu voz, por un chiste que te salió malo y que tú creías que era muy gracioso y nadie se te rió y quedaste como un idiota, por una vez que lloraste en clase, por un día que no te pudiste aguantar y te orinaste en el salón, por una caída que te pegaste, por un balonazo que te dieron. ¿Cuándo te despreciaron por primera vez? Haz memoria y recordarás el momento en que te despreciaron por primera vez. Y a partir de ese momento no fue necesario que nadie más me despreciara, porque uno empieza a despreciarse maravillosamente a sí mismo, porque uno empieza a encontrarse defectos, los que tiene y los que no tiene, porque uno empieza a verse imperfecciones,
porque uno empieza a convencerse a sí mismo de que uno es el patito feo del estanque y a uno no le cabe en la cabeza. Hay años de la vida de uno en que a uno no le cabe en la cabeza que uno pueda ser hermoso. Claro que me ven bonito mi papá o mi mamá, ¿qué remedio tienen? Pero uno necesita que venga alguien diferente y me digan que yo valgo la pena. Y yo no acabo de creer que yo valga la pena. Y hay momentos en la vida en que uno cree que uno fue un error de la historia o del azar. La gente cree que uno no estudia porque uno es perezoso, porque uno no sirve para nada, porque uno es dejado, porque uno es un langaruto que no le interesan las cosas. No entienden que uno a veces no estudia porque es que no sé de dónde sacar ganas. Mis hermanos son tan bacanos y yo a lo mejor no soy tan bacano. Mis primos son tan sobrados y yo no sé si voy a poder tener la misma medida de mis primos. Mis papás esperan tanto de mí y yo no espero nada. La gente dice que soy tan valioso y yo no sé si valgo algo. Y yo tengo tanta necesidad de que alguien se fije en mí, me diga que me quiera. Hay noches tan largas, hay veces en que se siente tan grande la soledad y hay veces en que le pregunto al mundo y a la oscuridad de la noche, ¿por qué? ¿Por qué soy? ¿Por qué existo? ¿Por qué amanezco? ¿Por qué camina mi corazón? Y no encuentro respuesta. Es una época muy difícil, es la época en que uno no se salvaría a sí mismo. Que si a uno le dan la oportunidad, uno salva al papá o a la mamá o al hermano o a la hermana o al perro, pero uno no se sacaría a sí mismo adelante. ¿Saben qué es proyecto de vida, muchachos y muchachas? Proyecto de vida es partir de un primer convencimiento. Y ese primer convencimiento es el convencimiento de que Dios no pierde el tiempo creando, sino que todo lo que crea es bello, maravilloso, hermoso y agradable a sus ojos. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. El punto de partida de un proyecto de vida es la convicción de que eso que eres tú es valioso. ¿Y por qué? Por una razón genialísima que te voy a decir ahora. Vos sos valioso, vos sos valiosa, vos sos hermoso, vos sos bellísima por una maravillosa razón. Porque sí, claro que sí. Porque es una convicción de la vida. Y las convicciones de la vida no se explican. ¿Por qué? Porque sí. Porque así son las cosas. Porque el solo hecho de existir, de vivir y de nacer es la prueba de que alguien creyó en mí. Cuando tú ibas a nacer, tu papá y tu mamá esperaban un hijo o una hija. Lo que saliera y lo que viniera lo recibirían con amor. Pero cuando tú ibas a nacer, Dios no esperaba a un hijo o a una hija. Te esperaba a ti, con tu rostro, con tu manera de ser, con tus cualidades, incluso con tus defectos.